Bueno, durante estas diapositivas vamos a tratar de ir desarrollando sintéticamente, sucintamente, el tema de la discriminación. Bien, con un concepto, una clasificación y por lo menos una reflexión final, para después ir desarrollándolo y complementándolo con otras actividades escritas. Para dar un concepto de discriminación, o sea, para decir qué es la discriminación, tenemos que empezar hablando de que en realidad no tiene un contenido o un significado o una intención negativa en sí misma la palabra. Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. Esto quiere decir determinar qué prefiero. También, por ejemplo, en cualquier acto de la vida que uno tiene que elegir entre dos opciones, va a discriminar. Va a separarlas, ponerlas, contrastarlas una con la otra y va a determinar cuál desea, desde una factura a lo que sea. ¿Cuál es el problema de la discriminación? Cuando este tipo de elección o de decisión está basado en algún tipo de prejuicio. ¿Está bien? ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es decidir antes de pensar. Acá dice que es elaborar una idea o formar opinión anticipadamente. Cuando existe el prejuicio, existe una idea formada, ya no formada por mi propia experiencia, sino por una voluntad ajena. Alguien me dijo que los extranjeros son esto, los homosexuales esto, los de tal religión así, etc. Eso es un prejuicio. Y además debe distinguirse, separarse lo que es la discriminación positiva, ¿no? De la que este tipo de discriminación supone un trato diferenciado, eso sí, para algunas personas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahora, más adelante lo vamos a desarrollar mejor. Cuando una persona tiene un tipo de discapacidad física, vamos a llamarlo así para que se entienda claramente, por ejemplo, no utiliza silla de ruedas o es no vidente, o sea, es ciego o sordo, o tiene algún tipo de incapacidad que no le permite desarrollarse naturalmente como otras personas. No digo que no pueda hacerlo como persona, sino como otras. Existe una ley que obliga al Estado argentino a contratar un porcentaje de la planta de trabajadores, tienen que ser personas con algún tipo de capacidad diferente. Cuando hablamos así, hablamos de discriminación positiva. Como ya dijimos, en nuestro país existen distintas leyes, diferentes leyes que condenan por un lado cualquier acto discriminatorio y por otro lado también existe la discriminación positiva, es decir, tratan de incluir en la vida cotidiana a todas aquellas personas que pertenecen a una minoría o a algún tipo de grupo que es discriminado por algún motivo, ¿no? A su vez, la Constitución Nacional contempla en uno de sus artículos la incorporación de una serie de tratados internacionales, es decir, unos acuerdos que firmó Argentina con otros países, entre los que está un acuerdo específico contra toda forma de discriminación, ¿no? Y de precisamente ese tratado, saqué esta especie de definición, ¿no? Que me parece bastante interesante y bastante globalizante, o incluye muchos de los aspectos que vamos a ir hablando. En principio podemos decir que la discriminación es un trato diferente y perjudicial. ¿Qué es perjudicial? Es algo que genera daño, genera dolor, genera algún tipo de sufrimiento. Podemos decir que las acciones que se deben llevar a cabo es distinción, exclusión, restricción o preferencia. Distinción es distinguir, ¿no? Diferenciar una cosa de otra. Excluir es separarse, dejar al margen, sacar. Restringir es prohibir. Todo tipo de restricción implica una prohibición. Y preferencia, obviamente, es preferir una cosa sobre otra. Pero este tipo de acciones no son malas en sí mismas. ¿Por qué configuran discriminación? Porque los motivos o las causas que generan este tipo de acciones están basadas en una idea equivocada de raza, ¿no? No está de más aclarar que raza existe una sola, que es la raza humana, ¿no? Las separaciones étnicas que durante la historia se han hecho con motivos culturales y económicos de imposición de voluntades por sobre las personas, así que no vamos a gastar tiempo en eso. Cuando hablamos de raza, obviamente estamos hablando de que hay una sola raza, que es la raza humana, ¿no? Y tenemos ciertas particularidades que gracias a Dios nos diferencian a todos, ¿no? Hay también una cuestión, cuando está basada en una cuestión religiosa, ¿no? Obviamente hubo durante mucho tiempo persecución, bueno, los cristianos en un momento, después a los judíos, después, bueno, un montón de otras religiones, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Sigue existiendo. Cuando también esta discriminación está basada en una ideología política, porque el otro tiene un pensamiento político al mío, yo lo considero menos, o lo tengo que destratar, o no lo voy a contratar, o lo voy a echar, o lo que sea. Condición social. Género, cuando hablamos de género masculino o femenino, y también incluimos en el ítem que viene la orientación sexual, ¿no? Y el aspecto físico. Dentro del aspecto físico, tanto lo externo como también las capacidades diferentes, ¿no? Que ya hicimos mención.
Me parece oportuno hacer una pequeña aclaración con respecto a las minorías. La mayoría de las víctimas o de las personas afectadas por la discriminación son personas que pertenecen a esto, ¿no? A las que se consideran minorías. ¿Qué son las minorías? En toda sociedad siempre hay un grupo social dominante, o por lo menos hay un grupo que tiene ciertas características de dominación. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, no es que todos seamos iguales, sino que dentro de una sociedad existe un parámetro de lo que sería lo correcto, lo adecuado, lo normal, todo esto entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque esto es una imposición de las clases dominantes. Hay un grupo de personas que determina para precisamente obtener beneficios de eso, pero bueno, más allá de esto. Entonces, toda persona que no responde a esas características está dentro de lo que se considera una minoría. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de unos temas que vamos a desarrollar. La orientación sexual. Existe dentro de la sociedad una idea generalizada de que la mayoría de las personas son heterosexuales. Hetero significa diferente, sexo, o sea, que prefieren al sexo diferente. Un varón prefiere una mujer prefiere un varón. Eso establecería que es una mayoría. Y toda persona que no responde a precisamente a esa imposición cultural está dentro de una minoría. Entonces sufriría algún tipo de discriminación por no estar acorde a la mayoría. Bueno, esto puede pasar tanto en el aspecto físico, en la religión y todos los ítems que ya vimos. Bueno, en esta imagen podemos ver un ejemplo palpable de lo que es el racismo, ¿no? Mal llamado racismo, ya lo dije, que es básicamente la discriminación a los afroamericanos o afrodescendientes, personas que vienen de África, de una zona de África, porque originalmente esto, bueno, está bueno charlarlo en clase, pero bueno, la humanidad toda viene de África, el origen del hombre está en África y a partir de ahí empezó un camino durante muchísimos y muchísimos y muchísimos años que llevó a la población del planeta, pero todos venimos de África, así que todos originariamente fuimos negros, pero bueno, durante muchísimos años, básicamente del siglo XVI, un poquito antes, comienza esta especie de contrabando de personas robadas de África y traídas principalmente a América, para lograr el desarrollo económico de las explotaciones agrícolas en América. Y los millones y millones de negros que llegaron a América con el tiempo formaron la población actual que ha sufrido durante muchos años el racismo. No lo sigue sufriendo en la actualidad. En esta imagen se ve una persona afrodescendiente, un negro en Estados Unidos, donde debía tomar agua desde una canilla especial, específica para ellos, ¿no? Los hombres blancos. De más está aclarar que cuando yo digo negro no tiene ningún contenido peyorativo ni agresivo, ¿no? Bueno, en la imagen podemos ver el caso de dos jóvenes españoles, si no me equivoco, está sacado de un diario esto, que fueron apaleados, fueron maltratados por expresar una forma de amor no tradicional, no una forma de amor no general, como dijimos hoy. Si ustedes quieren de minorías, el porcentaje es muy grande, pero bueno, de minorías, que es el amor homosexual, es decir, las personas que gustan de su mismo sexo, las personas que tienen su mismo sexo, ¿no? Un varón de un varón, una mujer de una mujer. Bueno, este es un tipo de discriminación bastante presente, ¿no? Ya sea en el hacer cotidiano. Uno de los primeros insultos que se aprende cuando uno es chico es precisamente decir homosexual, ¿no? Es otra forma más agresiva. Pero los varones, cuando tienen algún tipo de actitud que supuestamente no se corresponde con su condición de varón, ¿no? Que los varones no lloran, que no seas maricón, etcétera, etcétera, son cuestiones que van formando esta idea de homofobia, ¿no? De rechazo. Bueno, la fobia es un rechazo, es repulsión, no miedo tanto, pero bueno, generalmente se cree miedo, y homo, bueno, el mismo, ¿no? Es decir, a la persona que gusta de su propio sexo, es decir, es un rechazo a los homosexuales. Y es un tipo de discriminación bastante presente en la actualidad. Y para cerrar estas diapositivas, se me ocurrió que era una buena idea hacerlo con la discriminación por aspecto físico. En la sociedad existe una idea aceptada, ya sea conscientemente o inconscientemente, es decir, con voluntad o sin tanta voluntad, de que existe una idea de belleza, de que para ser bello se tiene que responder a ciertos parámetros. Uno puede discutir sobre el color de ojos, sobre el pelo, si lacios, rulos, ojos claros o no, etc. Pero la juventud y la delgadez es algo que está presente en todos los modelos de belleza que existen. Y en este caso se ve la imagen de un joven que está siendo separado, excluido,
discriminado por otros jóvenes que no lo incluyen precisamente porque no responde a ese parámetro, ¿no? Esa idea de que tienes que ser delgado y demás. Y la discriminación esta por el aspecto físico se hace muy presente durante toda la vida, por supuesto, pero más que nada en la adolescencia, ¿no? Cuando uno está formando sus primeras relaciones y la personalidad que nos va a marcar para toda la vida. Entonces es importante entender esto, que ese modelo de belleza es modelo impuesto por la sociedad, no es un modelo real, no existe un modelo de belleza. Mientras que nuestro aspecto físico no tenga una realidad que tenga que ver con una enfermedad o algo, no tiene por qué interesarnos demasiado. Es decir, no tiene por qué afectarnos en nuestra vida, ¿no? Lo más importante de esto y de esta clase es eso, que entendamos que todos somos diferentes, que hay una especie de frase que se dice que somos todos iguales ante la ley, somos todos iguales. Sí, ante la ley somos iguales, pero en la vida no somos iguales. Y precisamente eso es lo interesante, que seamos diferentes, ¿no? Precisamente la igualdad no se trata de creer que somos todos iguales, la igualdad se trata de entender que somos diferentes y entender que aceptar al otro como un diferente es aceptarme a mí mismo, porque si fuéramos todos iguales sería muy aburrido. Así que bueno, por ahora dejamos acá, les dejo una actividad por escrito y nada, nos vemos pronto, les mando un gran saludo y nos vemos.